Este bebé no puede quedarse aquí. La voz de la esposa resonó por toda la mansión como un trueno devastador. Sus manos temblaban sin control. Los dedos extendidos señalaban hacia una canasta de mimbre que reposaba sobre el suelo de mármol de la entrada principal. Dentro de ella, un recién nacido lloraba débilmente, envuelto en mantas de color crema. La empleada doméstica, vestida con su uniforme rojo y delantal blanco impecable, estaba arrodillada junto a la canasta. Su cuerpo formaba una barrera protectora. El millonario permanecía allí, agachado, con los ojos clavados en el bebé. Su rostro lucía completamente pálido. La luz de la mañana entraba por las enormes ventanas, iluminando la escena con una claridad despiadada. Todo parecía surreal. El llanto del bebé cortaba el silencio como un cuchillo. La esposa dio varios pasos hacia atrás, como si la criatura fuera una amenaza real para su vida. ¿De dónde salió esto? ¿Quién lo dejó en mi puerta? La empleada no conseguía articular palabra alguna. Simplemente miraba al bebé, sintiendo algo extraño crecer dentro de su pecho. Miedo, compasión, un instinto protector que no entendía. El millonario finalmente se movió, extendiendo su mano temblorosa hacia la canasta. Pero la esposa volvió a gritar con todas sus fuerzas. «No lo toques. Comenta qué harías si encontraras un bebé abandonado en tu puerta, porque tu opinión importa y queremos saber qué piensas sobre esta situación impactante». La mañana había comenzado como cualquier otra en aquella mansión imponente. La empleada doméstica llegó temprano, tal como lo hacía cada día sin falta. Le gustaba ese momento de tranquilidad antes de que los patrones despertaran. Le gustaba observar cómo la luz del sol entraba por las ventanas gigantescas, reflejándose en el mármol pulido del piso. Todo en aquel lugar era demasiado grande, demasiado costoso, demasiado distante de su realidad. Pero era su trabajo y lo hacía con dedicación. Abrió la puerta principal para recoger los periódicos matutinos. Fue en ese preciso instante cuando la vio. Una canasta de mimbre colocada allí como si fuera un paquete común y corriente. Pero definitivamente no lo era. Dentro había un bebé, un recién nacido, los ojitos cerrados, el rostro enrojecido, los puñitos apretados con fuerza. La empleada sintió que su corazón se aceleraba violentamente. Por un breve momento pensó en cerrar la puerta y fingir que no había visto absolutamente nada, pero el bebé se movió ligeramente. Un pequeño sonido salió de aquella boca diminuta, y ella simplemente no pudo dejar a la criatura allí afuera. Tomó la canasta con muchísimo cuidado y entró a la mansión. Sus manos no dejaban de temblar. Colocó la canasta en el suelo de la entrada, mirando nerviosamente a su alrededor. La casa todavía permanecía en completo silencio, pero no duraría mucho tiempo así. Pasos pesados comenzaron a bajar por la escalera principal. El millonario apareció, vistiendo una bata gris de tela cara. Se detuvo a mitad del camino al observar a la empleada arrodillada en el piso. «¿Qué está pasando aquí?». Su voz sonaba confundida, todavía medio dormida. La empleada se puso de pie rápidamente, señalando hacia la canasta con el dedo tembloroso. «Señor, lo encontré, en la puerta de entrada». Él bajó los últimos escalones muy lentamente. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio al bebé. «¡Qué demonios!». Fue todo lo que logró decir en ese momento. Se acercó despacio, se agachó junto a la canasta, mirando a la criatura como si no pudiera creer lo que sus propios ojos estaban viendo. Sus dedos rozaron levemente la manta que cubría al pequeño. Y fue en ese preciso momento cuando algo cambió drásticamente en su expresión facial. Una mirada extraña, miedo, mezclado con reconocimiento inmediato. Fue entonces cuando apareció la esposa. Bajó la escalera con pasos rápidos y firmes. Llevaba puesto un salto de cama de seda en tono beige, el cabello recogido en un moño perfecto.
pero la expresión en su rostro no tenía nada de perfecto. Era pura furia contenida. ¿Qué es esto? Se detuvo a pocos metros de la canasta. El millonario se giró hacia ella, todavía agachado. No lo sé. Estaba en la puerta principal. La esposa dio varios pasos al frente, mirando al bebé con absoluto desprecio. «Y tú lo trajiste adentro. Estás loca». Miró a la empleada con ojos que cortaban como cuchillos afilados. La empleada bajó la cabeza sumisamente. «Yo no podía dejarlo ahí afuera, señora. Es apenas un bebé indefenso». La esposa soltó una risa seca y amarga. «Por supuesto que podías dejarlo. Esto no es problema nuestro en absoluto. Existen instituciones para estas situaciones». El millonario se levantó muy lentamente. Todavía mantenía su mirada fija en el bebé. Algo en su rostro había cambiado notablemente. La esposa lo notó de inmediato. «¿Tú conoces a este bebé?» Su voz se elevó varios tonos. «¿Sabes de quién es esta criatura?» Él no respondió nada. Simplemente se quedó allí parado, en silencio absoluto, mirando fijamente la canasta. Las manos le temblaban visiblemente a los costados del cuerpo. La esposa dio otro paso más cerca. Sus tacones golpearon el mármol con fuerza intimidante. «Respóndeme ahora mismo». El bebé comenzó a llorar con más intensidad. Un llanto débil pero persistente que llenaba todo el espacio. La empleada se arrodilló nuevamente, acomodando la manta alrededor de la criatura con dedos temblorosos. No podía detenerse. Tenía que proteger a ese bebé. No sabía exactamente por qué. Simplemente lo sabía en lo más profundo de su ser. Algo dentro de ella gritaba que aquella criatura estaba en grave peligro. «Este bebé no puede quedarse aquí». La esposa gritó con todas sus fuerzas, apuntando violentamente hacia la puerta. «Saca esto de mi casa ahora mismo. Llama a la policía, a servicios sociales, a quien sea necesario, pero saca esta cosa de mi casa inmediatamente». La empleada miró al millonario, esperando alguna orden clara. Pero él permanecía completamente en silencio. Su rostro estaba completamente blanco, las manos cerradas en puños apretados a los lados de su cuerpo, como si estuviera luchando contra algo terrible en su interior. La esposa percibió claramente la excitación de su marido. «¿Tú sabes algo sobre esto?» No era una pregunta. Era una acusación directa y contundente. Él finalmente la miró a los ojos. «No sé nada en absoluto». Su voz salió baja y temblorosa. Pero sus ojos lo traicionaban completamente. Mentira, miedo, culpa profunda. «Entonces, ¿por qué estás actuando de esta manera tan extraña?» La esposa cruzó los brazos con fuerza. «¿Por qué no estás ordenando que saquen esto de aquí? ¿Por qué miras a ese bebé como si...?» Se detuvo abruptamente. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. «No». La palabra salió como un susurro aterrado. «No me digas que...» El millonario negó con la cabeza rápidamente. «No es lo que estás pensando en absoluto». Pero la esposa ya no creía en ninguna de sus palabras. Dio varios pasos hacia atrás. «Me engañaste». Su voz estaba cargada de dolor intenso, de rabia contenida, de traición absoluta. «Tuviste un hijo con otra mujer y lo dejaron en nuestra puerta como si...» No pudo terminar la frase. Las lágrimas comenzaron a caer sin control por sus mejillas. El millonario extendió su mano desesperadamente hacia ella. «No es eso. Te juro por lo que más quieras que nunca te he sido infiel». Pero ella retrocedió más. «Entonces explícamelo. Explica por qué hay un bebé abandonado en nuestra puerta. Explica por qué estás tan nervioso y alterado». Él se pasó ambas manos por el rostro con desesperación. Respiró profundamente varias veces. Creo que podría ser de mi hermano menor». El silencio que siguió a esas palabras fue absolutamente ensordecedor. La esposa se quedó completamente paralizada,
procesando lentamente las palabras que acababa de escuchar. La empleada continuaba junto a la canasta, sosteniendo ahora al bebé en sus brazos, protegiendo, esperando, observando. El bebé había dejado de llorar temporalmente y simplemente miraba alrededor con esos ojitos pequeños y oscuros tan expresivos. La esposa soltó una carcajada completamente incrédula. ¿De tu hermano? Sacudió la cabeza con violencia. ¿Y por qué demonios él dejaría un bebé aquí en nuestra casa? El millonario no tenía ninguna respuesta coherente, al menos no una que tuviera sentido lógico alguno. No lo sé con certeza, pero reconocí algo. Hay un detalle particular en la manta. Pertenecía a mi ex esposa. La esposa se puso aún más pálida de lo que ya estaba. ¿Tu ex esposa? Su voz subió varias octavas más. ¿Qué tiene que ver tu ex esposa con todo esto? Y fue precisamente en ese momento cuando las piezas comenzaron a encajar dolorosamente en su cabeza. El hermano menor, la ex esposa, las visitas extrañas que él hacía cuando los dos todavía estaban casados, los comentarios vagos e insinuaciones extrañas. No puede ser, susurró aterrorizada. Dime que no es lo que estoy pensando ahora mismo. El millonario cerró los ojos con fuerza. Yo sospechaba algo, pero nunca tuve certeza absoluta. Nunca quise creer que mi propio hermano de sangre pudiera... Su voz se quebró por completo. La empleada observaba toda la escena en silencio absoluto. Comenzaba a comprender la verdadera dimensión de lo que estaba sucediendo frente a sus ojos. Aquel bebé no era simplemente un bebé abandonado cualquiera, era el resultado directo de una traición familiar, de secretos guardados durante años, de mentiras que ahora estaban saliendo violentamente a la luz, y ella estaba exactamente en medio de todo aquello, sosteniendo la prueba viviente de todo lo que había sido ocultado cuidadosamente durante tanto tiempo. La esposa se dejó caer sentada en la escalera principal. Sus piernas simplemente no la sostenían más. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con esta situación? Miró fijamente a su marido esperando respuestas. ¿Qué hacemos con este bebé inocente? El millonario observó la canasta en los brazos de la empleada, miró a su esposa con ojos suplicantes, miró sus propias manos temblorosas. Sinceramente no lo sé. Fue todo lo que logró decir en ese momento tan crítico. Y en aquel preciso instante, la mansión entera parecía haberse vuelto más pequeña, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente sobre todos ellos, como si el peso de aquel secreto terrible fuera a aplastarlos completamente. La empleada balanceaba suavemente al bebé en sus brazos. Los apretaba con cuidado extremo, con protección maternal. No sabía qué iba a suceder exactamente. No sabía qué decisión tomarían finalmente los patrones. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Mientras ese bebé estuviera allí, en aquella casa enorme, ella no permitiría que nada malo le sucediera. No importaba quiénes fueran los padres biológicos. No importaba la historia complicada detrás de todo. Aquel bebé era completamente inocente y merecía toda la protección posible. 3 días completos transcurrieron desde aquella mañana devastadora en que el bebé apareció misteriosamente. 3 días de un silencio pesado y opresivo dentro de la mansión. El millonario había logrado contactar finalmente a su hermano menor aquella primera mañana terrible. La conversación fue extremadamente tensa, llena de gritos descontrolados, de acusaciones terribles. El hermano negó todo rotundamente al principio. Dijo que era una mentira absoluta, que la ex esposa estaba inventando historias. Pero cuando el millonario amenazó seriamente con acudir directamente a la policía, cuando amenazó con cortar todos los lazos familiares para siempre, cuando demostró que no iba a protegerlo más bajo ninguna circunstancia, el hermano finalmente se quebró emocionalmente.
Admitió la verdad. Dijo que había sido un error terrible, que había bebido demasiado alcohol, que no había pensado en las consecuencias. Pero nunca pidió disculpas sinceras, nunca mostró verdadero arrepentimiento genuino. Simplemente intentó justificarse patéticamente. Y eso fue más que suficiente para el millonario. Fue suficiente para cortar completamente a su hermano de su vida. Para siempre, jamás. La esposa actual estaba completamente transformada. Más callada que nunca, más pensativa y distante. Observaba a la exesposa cuidar meticulosamente del bebé. Veía el amor genuino allí presente. Veía la dedicación absoluta. Y algo profundo dentro de ella comenzó a cambiar gradualmente. La rabia intensa fue dando lugar lentamente a la compasión humana. Los celos destructivos fueron dando lugar a la comprensión genuina. Comenzó a conversar con la exesposa. Pequeñas conversas superficiales al principio, sobre el clima, sobre el bebé. Pero gradualmente las conversaciones se volvieron mucho más profundas y significativas. Sobre la vida en general, sobre los errores cometidos, sobre los sueños perdidos. Y las dos mujeres se dieron cuenta de algo sorprendente. Tenían mucho más en común de lo que jamás imaginaron. Ambas habían sido engañadas cruelmente. Ambas habían sufrido intensamente. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre manipulador. Una tarde tranquila, la esposa actual llamó a la exesposa para conversar en privado. Las dos se sentaron cómodamente en el jardín hermoso. El bebé dormía plácidamente en el cochecito junto a ellas. La luz dorada del sol acariciaba suavemente las flores coloridas. Todo parecía estar en calma, pacífico. La esposa actual respiró profundamente varias veces. «Quiero pedirte disculpas sinceras». La exesposa la miró completamente sorprendida. ¿Por qué razón? La esposa actual miró fijamente al suelo. Por no haberte creído en su momento, por haberte juzgado tan duramente, por haber pensado que eras una mentirosa oportunista. Levantó la vista hacia la exesposa. Estaba completamente equivocada y lo siento profundamente. La exesposa sintió sus ojos llenarse de lágrimas cálidas. No necesitas disculparte en absoluto. Tú no sabías la verdad. La esposa actual negó con la cabeza firmemente. Pero debería haber escuchado tu versión. Debería haberte dado el beneficio de la duda razonable. Tomó la mano de la exesposa con ternura. Y quiero que sepas algo importante. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites recuperarte, hasta que encuentres un buen lugar propio. No tienes que irte a ningún lado por ahora. La exesposa comenzó a llorar abiertamente. Por primera vez en semanas interminables, no eran lágrimas de dolor desgarrador, eran lágrimas de alivio profundo, de gratitud inmensa. Gracias. No sé cómo agradecértelo suficientemente. Los días continuaron pasando lentamente. La rutina diaria fue ajustándose gradualmente. La exesposa se despertaba temprano cada mañana. Cuidaba amorosamente del bebé. La empleada doméstica ayudaba siempre que era necesario. La esposa actual observaba todo atentamente. Y poco a poco fue acercándose más y más. Comenzó a cargar al bebé cuidadosamente, a hacer muecas graciosas, a sonreír ampliamente cuando la criatura la miraba fijamente. Y algo completamente inesperado sucedió naturalmente. Comenzó a encariñarse genuinamente. Comenzó a importarle profundamente. No era amor maternal biológico, pero definitivamente era afecto real. Era cuidado humano. Era pura humanidad floreciendo. El millonario observaba todo desde cierta distancia respetuosa. Veía a las tres mujeres uniéndose gradualmente. Veía la fuerza increíble que nacía de aquella unión improbable. Y comenzó a mirar a la exesposa de una forma completamente diferente. No con lástima condescendiente, no con culpa agobiante, sino con genuina admiración profunda. Ella había sobrevivido contra todo pronóstico.
Había luchado incansablemente. Había regresado valientemente por su hijo. Y eso demostraba una fuerza interior extraordinaria. Demostraba un carácter admirable. Comenzó a conversar más frecuentemente con ella, a preguntar cómo se sentía, si necesitaba algo específico, y gradualmente las conversaciones se fueron alargando naturalmente. Se volvieron más profundas y personales. Hablaban extensamente sobre el pasado compartido, sobre los errores cometidos por ambos, sobre lo que realmente salió mal en el matrimonio anterior, y se dieron cuenta de algo fundamental. Nunca habían conversado realmente de esta manera antes. Nunca se habían conocido verdaderamente a nivel profundo. Una noche tranquila, después de que todos se fueran a dormir, el millonario encontró a la exesposa sentada sola en la sala principal. Ella estaba recostada en el sofá lujoso. El bebé dormía profundamente en su regazo. Él se acercó despacio y con cuidado. ¿Puedo sentarme contigo? Ella asintió silenciosamente. Él se sentó cómodamente a su lado. Permanecieron en silencio absoluto por varios minutos largos, simplemente observando al bebé dormir pacíficamente. «Es hermoso», el millonario habló en voz muy baja. La exesposa sonrió con ternura. «Lo es». Él la miró directamente a los ojos. «Lamento profundamente todo, absolutamente todo lo que pasó». Ella lo miró con expresión suave. «No fue culpa tuya directamente». Él negó con la cabeza rotundamente. «Pero debería haber visto las señales. Debería haber percibido lo que mi hermano estaba haciendo a tus espaldas. Debería haberte protegido como correspondía». Su voz se quebró visiblemente. La exesposa tocó suavemente su mano con cariño. No podías saberlo con certeza. Él ocultó todo muy bien durante mucho tiempo. El millonario observó al bebé nuevamente con ternura. «¿Qué vas a hacer ahora con tu vida?». La pregunta salió suave, llena de preocupación genuina. La exesposa suspiró profundamente. «Honestamente, no lo sé todavía. Necesito encontrar un empleo estable, un lugar decente para vivir, reconstruir completamente mi vida desde cero». Él asintió comprensivamente. «Voy a ayudarte económicamente, con todo lo que necesites, sin excepción». Ella lo miró con curiosidad. «¿Por qué harías eso por mí?». Él sonrió con tristeza evidente. «Porque es lo mínimo que puedo hacer en esta situación. Y porque…». Se detuvo momentáneamente. Pensó cuidadosamente las palabras correctas. «Porque realmente me importas profundamente». Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, cargadas de significado profundo. La ex esposa sintió su corazón acelerarse involuntariamente. «¿Te importo?». Él la miró directamente a los ojos con intensidad. «Siempre me has importado, incluso cuando el matrimonio terminó dolorosamente, incluso cuando todo salió completamente mal. Siempre me has importado genuinamente». Ella sintió las lágrimas regresar a sus ojos. «Pero te casaste nuevamente con otra mujer». Él la sintió lentamente. «Me casé porque pensé que era lo correcto en ese momento. Porque pensé que así iba a olvidarte finalmente, pero no lo logré nunca». Respiró hondo profundamente. «Y ahora, viéndote aquí nuevamente, viéndote luchar tan valientemente, viéndote ser tan fuerte e increíble, me doy cuenta claramente. Nunca dejé de importarme por ti realmente». La exesposa no sabía qué decir exactamente. No sabía qué sentir en ese momento. Había pasado tanto tiempo odiando intensamente, tanto tiempo sufriendo terriblemente, que había olvidado completamente cómo se sentía ser vista verdaderamente, ser valorada genuinamente, ser amada incondicionalmente. Los meses fueron transcurriendo gradualmente. La esposa actual se mudó finalmente a su propio apartamento.
pero continuó visitando regularmente la mansión. Continuó ayudando activamente con el bebé. Las tres mujeres se convirtieron en amigas verdaderas. Una amistad completamente improbable, nacida directamente del dolor compartido, pero fortalecida poderosamente por la verdad revelada. La exesposa consiguió finalmente un empleo decente, comenzó a ahorrar dinero diligentemente. La empleada doméstica continuó ayudando incansablemente, cuidando amorosamente, protegiendo ferozmente, y el millonario continuó siempre cerca, ayudando constantemente cuando era necesario, conversando extensamente, riendo genuinamente, reconstruyendo lentamente lo que una vez fue destruido. Una tarde hermosa, casi 6 meses completos después de aquella mañana fatídica en que el bebé apareció misteriosamente, el millonario invitó a la exesposa a cenar juntos. Solamente ellos dos, a solas. Había reservado una mesa privada en un restaurante pequeño e íntimo, lejos de miradas indiscretas, lejos de chismes destructivos. Conversaron sobre absolutamente todo, sobre la vida presente, sobre el bebé hermoso, sobre los planes futuros. Y al final de aquella noche mágica, cuando la llevó de regreso a casa en su auto, se detuvo justo antes de entrar completamente. Sé que es demasiado pronto todavía. Sé que tienes muchísimo para procesar emocionalmente, pero necesito decirte algo importante. Sostuvo su mano con ternura infinita. Quiero intentarlo nuevamente contigo. Quiero hacerlo correctamente esta vez. Quiero conocerte verdaderamente a nivel profundo. Quiero construir algo real y duradero juntos. La exesposa lo miró fijamente, sus ojos completamente llenos de lágrimas brillantes, pero esta vez específica, eran lágrimas de esperanza renovada, de posibilidades infinitas. Yo también quiero intentarlo contigo. Las palabras salieron suaves como una caricia, pero firmes como una promesa sagrada. Él sonrió ampliamente con felicidad. Ella le devolvió la sonrisa radiante. Y allí, precisamente, en aquella noche estrellada perfecta, bajo la luz plateada de las estrellas brillantes, algo completamente nuevo comenzó a florecer. No era un final feliz perfecto de cuento de hadas. Todavía existían cicatrices profundas. Todavía persistía algo de dolor residual. Pero definitivamente era un comienzo prometedor, un recomienzo lleno de esperanza. Y a veces, sinceramente, eso era mucho más que suficiente para ser feliz. La empleada doméstica observaba todo desde cierta distancia respetuosa. Veía a la pareja reconectándose emocionalmente. Veía al bebé creciendo saludablemente. Veía la vida regresando gradualmente a aquella mansión antes fría, y sentía un orgullo inmenso en su pecho. Orgullo de haber protegido al inocente. Orgullo de haber ayudado cuando nadie más lo hizo. Orgullo de haber hecho una diferencia real y tangible, porque al final de todo, eso era exactamente lo que realmente importaba en la vida. Hacer la diferencia cuando importa. Proteger a los inocentes indefensos y luchar incansablemente por la verdad absoluta. Siempre y para siempre. Suscríbete al canal y deja tu like si crees que toda historia de dolor puede transformarse en una historia de nuevo comienzo, porque tu participación nos motiva a traer más historias reales y emocionantes como esta.